Buenos días, nuestro grupo es el número 3, está conformado por Marta Liliana Cuadros y Cristina Arias. En este momento vamos a explicar el mapa mental de psicología educativa y de las lecturas y el video que estaba en la plataforma. Entonces, como tal, tenemos psicología educativa que se rige en educación, de ahí vamos a la enseñanza y al aprendizaje. Recordemos que la enseñanza son métodos de dar instrucciones de conocimientos e ideas. De ahí nos vamos para las didácticas. Recordemos que para los temas de educación también es necesario tener un buen manejo de clases o de conversaciones didácticas para que no se torne aburrido. Después nos vamos para un poco la historia, donde dice que Colombia, su educación tiene una influencia muy fuerte de Norteamérica, y su educación es conductual. Recordemos que lo conductual es observable y medible. Por ese caso, hacían diseños o se hace diseños de clases o programas en donde se castiga y se da recompensas a los alumnos para así aumentar como su interés o llegar a la meta, que es que pase el año o cosas así, o en las universidades también. Después nos vamos para la historia y su cultura. Entonces, donde encontramos, como les estaba diciendo, que los psicólogos educativos tenemos una influencia en el diseño de currículos para los docentes, donde a los docentes se les enviaba o se les entregaba un plan de trabajo, donde ellos tenían que hacer ese plan de trabajo, sus horas, cuántas veces daban clase a la semana, y cosas así. Era como muy monótono, por decirlo así. Entonces, nos vamos para la cognición y el desarrollo, el análisis del proceso. Bueno, tengamos en cuenta que la cognición y su desarrollo nos da el punto del análisis de procesos y etapas de funcionamiento. Gracias. Buenos días, mi nombre es Marta Liliana Cuadros. Voy a continuar con la explicación del mapa mental. Entonces, voy a compartir nuestro mapa mental. Ya en la parte del video lo explicó Isabel Cristina. Yo voy a explicar la parte de las dos lecturas. Bueno, nuestra primera lectura era referente a los retos actuales de los psicólogos educativos. Entonces, primero que todo vamos a hablar de una formación desde los años 70. Se están formando a los psicólogos educativos en 3 ejes. En la planeación educativa, en el diseño curricular y en la evaluación, al igual que en la formación de profesorado. En los problemas en los problemas anteriores podemos ver 2 ramas, en la parte de educación y en la parte de empleo. En la parte de educación podemos distinguir la falta de vinculación de las técnicas enseñadas a la inmersión real, al igual que la falta de fundamentos sociales para el concepto del comportamiento humano. Y también podemos ver la carencia en el escenario real. Igualmente, la falta de formación a los psicólogos en la resolución de problemas. En la parte de empleo, podemos ver que muchos psicólogos educativos están trabajando como asalariados con una menor proporción a lo que podrían trabajar por su cuenta. En la parte de campos de acción encontramos entre funciones y actividades. Entre las funciones podemos encontrar a los educativos principalmente en la evaluación, planeación, intervención, en la investigación y por último el diagnóstico. En cuanto a las actividades, encontramos que están en la docencia, en la planeación, en la planificación de programas educativos, la orientación vocacional y por último la elaboración de material didáctico. Podemos ver que actualmente podemos observar en la lectura 3 grandes rasgos. El primero es el enfoque individualista, que siempre han enseñado a los psicólogos educativos a
a enfocarse únicamente en el sujeto. Es importante que este abordaje también tenga un contexto familiar, escolar y comunitario para tener una buena intervención. En la parte de los procesos de formación podemos ver la intervención que se requiere un enfoque integrador o ecológico a una perspectiva de los sistemas sociales que convergen en el aprendizaje, la enseñanza y el desarrollo humano. Por último, podemos evidenciar que todavía hacen falta los escenarios reales, donde deben involucrarse las teorías a la práctica en estos escenarios. Se requiere mucho un acercamiento a la inmersión social en diversos contextos. Y por último, una conclusión que da la lectura, que se requiere impulsar la formación de futuros psicólogos que comprendan conocimientos a profundidad de la dinámica y de necesidades del sistema educativo. Al igual que en el plano de la intervención, es importante disponer de nuevas metodologías para el aprendizaje y enseñanza. En la segunda parte tenemos otra lectura que nos habla de las intervenciones prácticas profesionales, preprofesionales. En esta intervención nos comentan lo importante que es estas prácticas y la intervención en los campos educativos y el acompañamiento. Podemos distinguirlos en dos dimensiones fundamentales. En la primera es una dimensión objetiva, donde podemos una instancia de organización, producción y resolución cultural de carácter colectivo, que tiene como función central poner a su disposición un conjunto de instrumentos para el bien común del sujeto. En la parte de la dimensión subjetiva, encontramos que en la intervención un proceso que conlleva a la reflexión personal y grupal sobre la propia posición profesional, e intervenir implica plantear que permite la apropiación y experiencia y transformar la actualidad de ese sujeto. En la lectura también nos hacían claro y evidente el referente institucional, que nos comenta lo importante de las prácticas, lo importante del acompañamiento. Nos habla de la persona que está acompañando al practicante en todo su proceso. Nos habla primero de una intervención que tiene dos etapas. La primera es la contextualización y la segunda es la etapa de la realización. En la etapa de contextualización es importante evidenciar que el practicante haga un reconocimiento histórico del contexto institucional. Es importante que este acompañamiento sea de la parte acompañada del referente y de las personas a cargo de estas instituciones. En nuestra segunda etapa de realización es donde se delimita el objeto de intervención, el eje de sistematización y la propuesta de intervención. Por otro lado, hablamos del referente institucional, como lo habíamos comentado anteriormente. Este se encarga de, primero, de tener unas condiciones para la práctica, en donde los primeros es tener el practicante debe tener un sitio para realizar sus observaciones y entrevistas, además de construir una confianza entre el referente, practicantes y directivos. Sobre todo también debe haber una condición de acompañamiento en las tareas y ejecución de los planes de intervención y la posibilidad de brindar un espacio para la observación, como lo había como anteriormente. Es importante el acompañamiento del referente institucional en todos los procesos, desde el momento que inician. Los practicantes desde un inicio deben cuadrar sus trabajos, sus planes, sus ejes de sistematización. Los estudiantes deciden hacer el plan de acción con la institución. Por último, hay que definir lo importante, el tema de involucrado versus implicado, que tiene que ver con que a veces el practicante se involucra y esto hace que la intervención no sea efectiva. Por último, hay que considerar la capacitación en este tema a los practicantes en temas de supervisión como terapia personal para evitar estos problemas de involucrarse. Y este era todo nuestro trabajo, todo nuestro mapa mental. Ya lo puedo dejar de compartir. Y es de la primera lectura. Muchísimas gracias.